Hoy entrevistamos a Óscar García Jurado, doctor en Economía Aplicada y cooperativista. La entrevista tomará como eje el libro Sindicalismo y Economía Social para la Transformación, publicado en junio de 2023 por Manu Robles Aránguiz Fundazioa, del sindicato IELA, y elaborado por miembros de Taleioscope, del que Óscar es socio. Óscar es socio cooperativista en Taleios Cooperativa. Asesora, realiza estudios e imparte formaciones sobre temáticas relacionadas con la economía social, economía territorial o empleo. Actualmente realiza diversos trabajos como asesoramiento a las cooperativas de Marinaleda, Sevilla, constitución de una comunidad energética en Alcalá del Valle, Cádiz, y participación en un equipo donde se trabaja la cooperativización de empresas en crisis, Guipúzcoa, entre otros. Además, forma parte de Flamenconomía, Nociones de Economía y otros cantes, proyecto de investigación y puesta en escena que une economía y cante flamenco. Óscar García Jurado es economista especializado en economía territorial, empleo y economías sociales. Ha sido investigador en el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, realizando estudios sobre el empleo en Andalucía 2002-2010. Entre los años 2010 y 2016 ejerció como profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. Fue socio fundador de Autonomía Sur, cooperativa andaluza con sede en Sevilla. Óscar García Jurado es economista especializado en economía territorial, empleo y economías sociales. Ha sido investigador en el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, realizando estudios sobre el empleo en Andalucía 2002-2010. Entre los años 2010 y 2016 ejerció como profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. Fue socio fundador de Autonomía Sur, cooperativa andaluza con sede en Sevilla. Además de investigar, Óscar ha publicado y participado en libros como Sindicalismo y Economía Social para la Transformación, El capitalismo en carne y hueso, Aproximación a la economía crítica para entender y actuar, Catálogo de políticas miserables, Informe Sur, ¿Qué es la renta básica de las iguales?, Vivir donde quieras, del PER a la renta básica en el medio rural andaluz, o Soberanías. Buenas, Óscar. Como antes he estado comentando en la introducción, en la biografía, pues bueno, se ha visto la trayectoria que has tenido en la economía social, también de desarrollo y sobre todo cooperativismo. En el caso del libro que estamos tratando, la primera pregunta que me viene a la cabeza es quiénes lo escribís y la segunda es qué se va a encontrar la lectora cuando entre al mismo a leerlo. Pues el libro está escrito, es un estudio que se realizó a partir de la pandemia, porque empezamos a trabajar prácticamente con la pandemia en marzo, abril de 2020, desde el equipo de asesoramiento de Talayos Cooperativa. El equipo está compuesto por Andoni Miquel Arena, Gorka Julio, Beñat Irasuegui y Óscar García. ¿Qué nos vamos a encontrar en el libro? Pues el libro comienza con una propuesta de investigación que se nos hace desde el sindicato ELA, que comenzó la idea de estudio de búsqueda de alternativas a la crisis en el sector de la automoción en Egoalde. Pero a partir de esa primera solicitud derivó en una cuestión más amplia, que no nos quedáramos solo en el aspecto sectorial de la automoción, sino que buscáramos alternativas a una crisis más global de la economía en Egoalde. Y a partir de ahí, pues surgieron preguntas y buscamos respuestas. Bien, yo creo que son las líneas ahora mismo en conflictos sindicales, que es lo que yo puedo tener más cerca, en los que la río en el sector de automoción, pues es lo que se está viendo, ¿no? Que la duda esa que surge de que ocurre con el sector puede ir más allá. Yendo hacia partes que se tratan en el libro, hay un aspecto que es el de la economía social. Hay mucho confusionismo sobre qué es la economía social, ¿no? Y porque se pueden leer infinidad de definiciones, agentes que se toman las mismas como parte de la economía social. Aquí, tal como lo tratéis en el libro, en el estudio, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando exactamente cuando hablamos de esa economía social, ¿no? Entonces, más allá de las
definiciones y denominaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la economía social en este trabajo? A ver, mira, podemos hablar en principio de qué es la economía social y qué es la economía social transformadora. Al primer sustantivo se le han ido poniendo adjetivos, social y después transformador, y creo que es bastante ilustrador de lo que ocurre. Aquí hay una confusión clara. Cuando se habla de economía, se confunde con economía capitalista, pura y dura. Por tanto, si hablamos de economía y economía es economía capitalista, no dejamos hueco en ninguna alternativa. Por tanto, vamos a definir en principio qué es economía y a partir de ahí hablaríamos, ¿no? Nosotros entendemos economía como esa definición que nos dan en primero de carrera, de lo que hemos estudiado económica, como aquellos estudios, disciplina que sirve para satisfacer las necesidades de las personas utilizando recursos escasos susceptibles de usos alternativos y esas historias, ¿no? Pero aquí, en esa definición, hay una cuestión clara que dice que el para qué es para satisfacer las necesidades de las personas. Vale. A partir de ahí nos encontramos que en la economía actual la necesidad de las personas no es el objetivo por el que trabaja la economía. La economía trabaja para la acumulación de capital. Y si sirve para satisfacer la necesidad de las personas, bien. Y si no, pues que les den. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de economía, hoy en día, no estamos hablando de la economía que nosotros entendemos por economía. Estamos hablando de economía capitalista. En realidad, cuando se habla de economía social, se está rescatando esa definición. Y se dice, economía social es aquella que subordina el lucro a otras necesidades. Y no, la base no es la acumulación de capital, sino que es satisfacer las necesidades o poner paliativos a algunos problemas que está generando la economía, y no dicen economía capitalista. Es decir, que la economía social es una recuperación del concepto de economía, como disciplina, saberes, que sirve para satisfacer las necesidades de la gente, para, como dice la economía feminista, poner la vida en el centro, ¿no? Entonces, la economía social le dice a la economía capitalista que dentro del capitalismo va a haber unas prácticas económicas que van a subordinar el lucro a la satisfacción de las necesidades de la gente, que es verdaderamente para lo que debería servir la economía. Por tanto, en realidad, cuando hablamos de economía social, yo lo entiendo como la recuperación del concepto básico de economía, incluso aristotélico de economía, que pone la gestión de los recursos de la casa por encima del intercambio para el ánimo de lucro, ¿vale? Y a partir de ahí, de recuperar el concepto de economía, aunque haya que llamarle economía social, porque lo hegemónico se hace con los nombres, con los conceptos y con todo, se hace absolutamente con todo, pero a partir de ahí nos encontramos también con una cuestión de que hay una gran parte de la economía social que no confronta con la economía capitalista, sino que se adapta a la economía capitalista. Es más, que acaba haciendo o gestionando como la economía capitalista. Entonces a esa economía social le llamamos economía social capitalista, para distinguirla de una economía social que quiere transgredir, que quiere confrontar la economía hegemónica, la economía capitalista. Cuando hablamos entonces de economía social transformadora, es que hablamos de prácticas socioeconómicas que confrontan y que buscan la emancipación y no la adaptación a esta economía. Yo creo que ha quedado clara, sí. En pocas palabras. A partir de ahí podemos desarrollar mucho más, pero en pocas palabras sí. es fundamental. Sí, porque esta es la típica pregunta cuando se habla del sector social, economía social, movimientos, digamos, que promueven anticapitalismo, ¿no? Pues es la gran pregunta, ¿no? Que dices, bueno, economía social, ¿qué es? Y visto muchas prácticas que se realizan, como tú comentabas, ¿no? Como de sostén del capitalismo, ¿no? Por eso era importante resaltar esta diferencia como comentabas. Siguiendo el hilo del libro, aquí, bueno, hay una cuestión que es de la crisis climática, que ya estamos dentro, ¿no? El cambio climático es un hecho, ya no es algo de cara al futuro, ¿no? Aquí la cuestión sería, o la pregunta, ¿qué relación puede darse entre esta economía social que estamos hablando, ¿no? Y el medio ambiente? Sí, en términos generales hay que poner encima de la mesa la apropiación que también ha hecho la economía capitalista del concepto de sostenibilidad. Lo han convertido todo en sostenible, incluso la energía nuclear, ¿verdad? En un momento dado, según los parámetros que use, también es sostenible.
Las economías transformadoras en general tienen que beber de la economía ecológica radical, de la economía ecológica que pone encima de la mesa un cambio en el concepto del valor. Si seguimos hablando de valor de cambio y se produce en función de los mercados capitalistas, de la demanda con precio, se va a producir eficientemente de cualquier manera, ¿vale? Y aquello que es puramente extracción le van a llamar producción. Aquello que acaba siendo insostenible se le puede llamar que es economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. La economía transformadora tiene que poner encima de la mesa un cambio de qué es la producción, para distinguirlo de qué es lo extractivo, y poner encima de la mesa un cambio de qué es el valor, o sea, qué producimos, en función de qué producimos. Producimos en función de la satisfacción de las necesidades de la gente, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, que no va a haber otro, o producimos en función de lo que nos marque la demanda que no es más que lo que marca el dinero, de lo que marca aquello que se paga. Ahí hay que realizar un cambio claro y tenemos que hacer posible, perdón, estoy llamando, no pasa nada. Posible, y no sé cómo, tenemos que hacer posible la subordinación de el valor de cambio al valor de uso. Tenemos que producir aquello que sea socialmente necesario y medioambientalmente sostenible, en términos fuertes, en términos duros. Y ninguna economía podrá decir que es social y transformadora si no acata claramente los límites que nos pone la naturaleza. Tenemos que subordinarnos a la naturaleza, claramente. Y difícilmente alguna entidad podrá llamarse economía social transformadora si no soporta un mínimo análisis de sostenibilidad. Y no ya en términos de la sostenibilidad que cualquier cosa acabe, sino en términos de adaptación clara a los límites de cualquier economía y de economía territorial, básicamente. Dentro del libro establecemos unos parámetros, establecemos unos criterios más concretos, pero a priori hay que trasladar esta idea básica. Sí, la cuestión que sobre todo se puede observar en el libro es el tema del concepto de transformador, ¿no? Ese adjetivo que, como tú has comentado, más allá de ser un adjetivo más, es la clave que explica lo que es la economía social transformadora, ¿no? Aquí hablando de conceptos, ¿no? Me comentaban compañeros de Licea si economía social transformadora es lo mismo que la economía social y solidaria que se utiliza más en Cataluña. Sí, se utiliza en Cataluña y viene de concepciones más de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se habla de economía social y solidaria en Cataluña, y en lo que conozco de los años que he estado en el Consejo Rector de COP57, prácticamente se puede establecer también las mismas problemáticas. Hay parte de una economía social y solidaria que no tiene capacidad o no tiene como objetivo la transformación, y hay otra que sí, lógicamente, y que se establece dentro del proceso económico en la producción, en el consumo, en las finanzas y en la distribución, formas de entender la economía completamente emancipatorias, que intenta buscar alternativas a la propiedad privada, al trabajo dependiente asalariado y al propio valor de cambio, que es el que nos marca la economía capitalista. Entonces, con gran parte de la economía social y solidaria de la SHED, puede entrar dentro del concepto de economía social transformadora, y hay otra que no. Yo recuerdo hace 8 años, cuando se inauguró el COP57 en Euskal Herria, que Jordi Pujol i Moix, que era presidente de COP57 en aquella época, fundador del colectivo Ronda y verdaderamente una referencia dentro de las economías sociales del Estado, él fue de las primeras personas que yo escuché
de la necesidad de casi ponerle otro apellido a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque él veía desde su propia realidad en Cataluña una gran parte de esa economía social que no confrontaba, una economía social que no aspiraba a un postcapitalismo. Aquí, bueno, interpreto que el adjetivo de transformador aplicado a la economía social es relativamente reciente, ¿no? Por lo menos del siglo XXI. Igual anteriormente se había hablado, pero que está más relacionado con esa emergencia de la economía social que se ha dado, pues con las derivas, pues esa necesidad de remarcar ese carácter más, voy a decirlo así, anticapitalista. De una manera Sí, o emancipador, volver otra vez a la palabra de la emancipación, ¿no? Nosotros algunas veces hablamos que hoy en día no hay nada más transformador, por ejemplo, que el Banco Santander, ¿no? Esa gente sí que transforman, ¿no? Claro, transforman en una dirección, ¿no? Cuando hablamos nosotras de transformación estamos hablando de emancipación, de terminar con un sistema de explotación, un sistema de extracción, de extractivismo colonial, de subordinar a las mujeres a un trabajo no monetarizado, etcétera, 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 de las distintas explotaciones que nos atraviesan, ¿no? Cuando hablamos de transformar es ir hacia otra economía donde la explotación pase a formar parte de la historia. Aquí me viene a la cabeza pues, muchas personas que conozco o que están con ganas y que llevan años trabajando y tienen una idea en la cabeza de proyecto que muchas veces ahora con el emprendizaje se derivan hacia empresas capitalistas normales, ¿no? Si hablamos de impulsar un proyecto de economía social transformadora, aquí es una pregunta que daría para una única charla de varias horas o de varias sesiones, pero en resumen, para alguien que no conoce esta cuestión, ¿qué objetivos y qué criterios debería seguir, ¿no? Para poder impulsar un proyecto de este tipo? A ver, cuando estamos hablando de economía social transformadora, tenemos que hablar de que queremos generar, o en términos de proyecto, queremos generar una comunidad laboral democrática. Si entendemos que queremos generar una comunidad laboral democrática, a partir de ahí nos vienen ya los problemas, las preguntas. Pero si tenemos claro eso, que esto va a ser una comunidad, es decir, que tenemos que generar unos mecanismos horizontales para las tomas de decisiones y para los repartos de todo, desde el dinero hasta los dolores de cabeza, a las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una comunidad. Es laboral porque nos va a generar una renta, y como vivimos en una economía capitalista, tenemos que adaptarnos a los mercados capitalistas o a la actividad que proviene de la economía pública, pero a partir de ahí tenemos que adaptarnos también, tiene que haber una cuestión de adaptación, y si queremos que sea democrática, pues lógicamente estamos hablando de trabajo autogestionario. Aquí vienen unos elementos fundamentales que es, en la sociedad en la que vivimos, los valores cooperativos son, si podemos hablar de los valores que transmite la sociedad en la que vivimos, es uno partido cooperativo. Es la inversa. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo brutal para poner encima de la mesa unos valores antisistémicos para nuestra comunidad laboral, que es algo concreto. Pero tenemos que buscar otros valores, otros principios emancipadores. Aquí nos llega la cuestión de personas que son muy activistas a partir de las 8 de la tarde, pero que lo tienen que convertir desde las 8 de la mañana. Es decir, aquí se es anticapitalista todo el día. Aquí no se es anticapitalista en determinadas horas. Aquí se es anticapitalista todo el día. Entonces, conviene someter el voluntarismo a asesoramiento, a ponernos en manos de compañeros, de compañeras que tienen experiencia, que se pueden anticipar a problemas, etcétera, etcétera. Hay muchas veces un exceso de voluntarismo, porque al final aquí los problemas son muy graves. Aquí los problemas
en un momento dado son que te endeudas, que hay problemas económicos, que hay problemas, etcétera. Eso hay que anticiparse a ese tipo de cuestiones. Y yo, en el nudo gordiano de todo esto, nosotros hablamos de que no puede haber cooperativas sin personas cooperativistas. Y crear personas cooperativistas nos viene de la noche a la mañana, máximo con los valores que nos está transmitiendo la sociedad actual, máximo con lo que, y en esto me gustaría pararme un poco porque no se está hablando de esto, máximo con la apología del individualismo que se está haciendo desde los institutos, desde las enseñanzas medias, en las asignaturas de emprendimiento, en las facultades de economía, en todo tipo de aprendizaje de la educación pública, cómo se está introduciendo valores anticooperativistas. Por tanto, nosotros tenemos una tarea muy potente cuando queremos asesorar y fomentar el cooperativismo, porque estamos hablando que todo nos viene en contra. Todo absolutamente nos viene en contra y tenemos que poner encima de la mesa otros valores, otras formas de actuar. Entender, y esto es básico, que el pensamiento colectivo es mejor que el pensamiento individual. Y que cuando te pones en una asamblea a valorar no solo acciones en contra o a favor de Palestina o de un asociacionismo básico, sino cuando te pones encima de la mesa cuestiones de las que va a venir el pan, de la subsistencia económica, entender que el pensamiento colectivo es superior al tuyo individual es un cambio de chip muy, muy potente. En la medida en que se entienda eso, ya estaremos haciendo una comunidad laboral democrática. Ya estaremos avanzando hacia formas de hacer producción, incluso consumo, distribución o finanzas de manera transformadora. Yo creo que lo último que has comentado es la clave, ¿no? Una de las claves, el tema de la cuestión de que hacen falta cooperativistas, ¿no? Y cómo desde el sistema educativo público se está yendo justo a la contra, ¿no? Ahora ese tema es desde el punto de vista de los economistas críticos, lo están trabajando y está sobre la mesa. Siguiendo con el hilo, aquí hay una constante que se habla, que es la vinculación de esta economía social transformadora con el territorio. La pregunta es, ¿cómo se da esa vinculación con el territorio, con lo local y con lo regional y lo territorial en general? Pues mira, yo creo que ha habido una escasa crítica al concepto de desarrollo local. El concepto de desarrollo local es que creo que habría que llamarlo neoliberalismo territorial. Son prácticas que se vienen dando desde hace al menos 3 décadas en la Unión Europea, en las que se establecen unas estrategias de desarrollo territorial que la han asumido todo tipo de instituciones, todo tipo de sindicatos, todo tipo de partidos, incluso movimientos sociales, en los que de manera crítica se está poniendo encima de la mesa unas políticas, pues eso, de neoliberalismo territorial puro y duro, en lo que se embarca en poner en valor un territorio. Se habla de poner en valor un territorio, de valorizar un territorio, de crear empresas. Se habla al principio del desarrollo local, cuando viene de la tercera Italia y toda la teoría aquella que viene de la tercera Italia, se hablaba de los distritos industriales marshallianos, vamos a crear pymes que cooperan entre ellas y al cooperar entre ellas generan unos distritos que se hacen competitivos pero que distribuyen muy bien la riqueza en el territorio. Esto es falso, esto no se ha dado. Se dan sistemas productivos territoriales completamente controlados por empresas cabezas que subcontratan empresas mano y que se está generando desarrollo territorial en muchos casos de explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema a mí me llega mucho porque esta fue mi tesis hace 20 años estudiando la industria en Andalucía, ¿no? Entonces, cuando se habla de desarrollo local, tenemos que hablar que se está dando ahora mismo un desarrollo local desde hace 30 años, desarrollo local neoliberal. Ante esto tenemos que hacer una alternativa. Nosotros hablamos de desarrollo local transformador. Básico. ¿Qué queremos para transformar un territorio? Desde el punto de vista económico hay dos cuestiones que podríamos decir básicas, que es cómo producir y qué producir. Cuando hablamos cómo producir, estamos hablando qué tipos de empresa se va a impulsar. Pues nosotros decimos, impulsemos unidades económicas de producción de bienes y servicios transformadoras, desde la economía social transformadora, desde empresas autogestionarias, etcétera, etcétera, etcétera.
si sigues impulsando pymes de emprendedores, de personas emprendedoras, que lo que acaban es, entre comillas, dando empleo, que es generar explotación a los demás, eso se ha estado haciendo desde políticas económicas locales durante 30 años. Y preparar el territorio para que te venga una gran empresa, porque así genera empleo en mi comarca. En Andalucía ahora mismo hay un pueblo en el que desde Izquierda Unida se está apoyando la apertura de una mina, de las megaexplotaciones. Claro, todo lo que genera empleo es bueno. Bueno, nosotros decimos, ¿cómo se genera bienes y servicios? Vamos a generar otro desarrollo local transformador, tenemos que generar otras unidades de producción de bienes y servicios. Aquí hablamos de economía social transformadora. Y sectorialmente, ¿qué vamos a producir? Pues nosotros tenemos que también introducir otro que no producir. Tenemos que producir bienes y servicios que sean socialmente necesarios y medioambientalmente sostenibles. Nosotros decimos desde una práctica transformadora que sí, vamos a hacer una cooperativa, pero para que explote una mina, eso no es sostenible medioambientalmente. O para que genere minas antipersonas, eso no lo entendemos que sea socialmente necesario. Es decir, tenemos que decidir, y cuando decimos decidir, estamos hablando de autonomía o soberanía económicas territoriales. Cuando hablamos de tener autonomía desde el territorio, es tener capacidad en el cómo y en el qué producir, porque si no, no estamos hablando de democracia ni de nada. En ese sentido, tenemos que generar alternativas en el qué y en el cómo. Y aquí hemos hecho una pensada colectiva y la hemos puesto por escrito. Esperemos que al menos que genere debate y que al menos veamos, como decimos aquí en Andalucía, que hay otras veredas. Y que, igual que hablamos, que la economía no se confunda con la economía capitalista, que no se confunda el desarrollo local con el neoliberalismo territorial que se está dando. Y si eso lo conceptualizamos bien, aparecerán veredas que sean lo más transformadoras posibles. No sé, esto es un temazo, esto es otro temazo. Sí, esta es una de las razones, sobre todo, para hablar sobre el libro y darle difusión, ¿no? Porque desde el ICEA creemos que era interesante darle esa difusión por las cuestiones que estáis planteando, ¿no? Y sobre todo que entran a una necesidad que vemos que hay en muchísimos territorios y proyectos. Y ligado y siguiendo con esto, aquí, claro, a la hora de plantear proyectos que son económicos, hay un reto que es el de la sostenibilidad económica, que muchas veces se habla de la sostenibilidad económica de un proyecto para ver si sale adelante o no, o rechazarlo, etcétera. Sabiendo que la sostenibilidad es algo más que eso económico que hablamos, ¿cómo se plantea este apartado, ¿no? Esa sostenibilidad y económica de los proyectos? Nosotros queremos hacer economía. Nosotros no queremos hacer voluntariado. Nosotros queremos hacer economía, nosotros queremos generar... Y para hacer economía tenemos que participar en los mercados capitalistas. Para participar en los mercados capitalistas se nos exige... El mercado no es la libertad, ¿no? El mercado es la restricción. El mercado es lo que restringe la libertad de las personas. Si llegamos a este convencimiento y nos olvidamos de tanta propaganda neoliberal, pues sabemos que ahí tenemos que jugar en campo contrario. Vamos a hablarlo claramente. A partir de ahí, y de saber eso, tenemos que reconceptualizar elementos básicos, como por ejemplo, se nos dice que para participar en el mercado capitalista hay que ser competitivo. Nosotros decimos que hay que ser competente. Y no es lo mismo ser competitivo que ser competente. Es decir, yo, si soy, para ser competitivo es porque me guía la acumulación de capital, los beneficios al máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo digo que soy competente es que si yo he quedado contigo a las 11 de la mañana hoy, yo tengo que estar a las 10:30 preparado y que tengo que hacer las cosas bien, no para ganarle a otro, que esa es la competencia, sino para generar autonomía, capacidad de decisión propia de mi unidad económica de producción de bienes y servicios en un mercado que me la restringe. Entonces, en la medida en que hagamos las cosas bien, vamos a tener capacidad de huir de la eficiencia capitalista. En la medida en que hagamos las cosas desde nuestra
formas de medición distintas y que la hagamos bien, tendremos margen de autonomía. Ese margen de autonomía nos permitirá, como decimos aquí en el sur, yo no sé si por ahí también se dice, darle bocado a la mano que te da de comer. Si aquí hay que darle bocado a la mano que nos da de comer. Para darle bocado a la mano que nos da de comer, tenemos que hacer las cosas muy bien y generar esos márgenes de autonomía para luchar contra ese mismo sistema, ese mismo mecanismo. Para eso tenemos que tener claro que las señales que emite el mercado capitalista no son nuestras señales. El mercado nos emite señales de valor de cambio. Nosotros tenemos que buscar nuestras propias señales de qué producir, de cómo producir, desde el valor de uso y desde ser competente. Pongo un ejemplo básico de lo que está pasando ahora con un problema que es la inversa de lo de ser sostenible. Mirad, en Marinaleda, las cooperativas de Marinaleda, una gran parte para el valor de mercado es la producción de aceite. El aceite es un temazo hoy en día por los precios que está adoptando la economía capitalista. Vale. Desde unas entidades de economía social transformadora, aunque el precio le interese muchísimo, porque ahora mismo están en unos valores disparatados, hay que guiarse por el mercado capitalista para poner precio a tu producto. Esto es un tema actual. Esto es una pregunta y una respuesta que se tiene que dar a la economía social transformadora hoy en día. Se puede decir, como el mercado capitalista nos interesa hoy en día, ponemos ese precio para tener autonomía y dentro de las cooperativas de Marinaleda se producen cultivos que no son tan rentables desde el punto de vista económico, pero sí son rentables socialmente. O se pueden ahora hacer una transición ecológica dentro de los cultivos de Marinaleda con eso que el mercado te está dando. O 20.000 cosas. Es decir, si el mercado capitalista te está actuando de una determinada manera, tú lo adaptas a unos objetivos distintos. Pero esas señales no son las que te deben marcar. Otra opción es decir, si la garrafa de aceite de 5 litros va a estar en el mercado a 50 euros y eso no es accesible a la clase obrera andaluza, podemos discriminar nosotros precios para la clase obrera andaluza y mantenerla a 25 euros, que sigue siendo rentable en términos de costes de producción, ¿no? Esas son decisiones que tenemos que tomar desde la economía social transformadora. Porque desde la economía social transformadora estamos diciendo que el valor de uso subordina al valor de cambio. Y que los mercados capitalistas es el terreno en el que desgraciadamente jugamos, pero en el que queremos agrietar y el que queremos desde la autonomía luchar contra ellos. Pues estas son todas cuestiones que a día de hoy se dan en una economía social transformadora en unas entidades concretas como son las cooperativas de mercado. Pero para cualquier proyecto que empiece ahora mismo, es impepinable que necesitamos rentas para vivir en la economía capitalista. Por tanto, tenemos que ser sostenibles económicamente. Si la sostenibilidad económica, con tu idea, con tu bien o servicio que vas a generar, no lo ves, no empieces el proyecto. Si estáis en la duda, o como mínimo, ponte en manos de gente que ya tenga experiencia en estos casos y que vean las contabilidades empresariales de otra manera, que no la vean con las gafas capitalistas y que la vean con otras gafas. Nosotros cuando empezamos en Andalucía con el COP57, la comisión técnica de los proyectos es la que tiene que decir si se te da el préstamo o no, ¿verdad? Pues desde Autonomía Sur al final lo que hacíamos nos llamábamos como los hombres de negro, ¿no? Éramos los hombres de negro, pero los buena gente, de decir, no meteros en este tema, tío, porque tiene este problema, tiene este. Siempre es necesario en estos casos unos hombres de negro, ¿no? Ese fue el momento en el que la Comisión Europea iba a Grecia y esas cosas allí a machacar a la gente, ¿no? Pues nosotros decíamos, hace falta una mirada también de economía capitalista antes de meterte en este tema. Claro, siempre con otros parámetros y con otra forma de entender la economía.
Sí, aquí yo creo que ha quedado claro la cuestión de la sostenibilidad y cómo enfrentarlo. Y ya has anticipado que hay cuestiones que van más allá de las económicas, ¿no? Y la clave está en cómo integrar estas en estos proyectos. Digo, muchas veces se va con esas cuestiones no económicas primero, y yo creo que bueno, ha quedado bastante claro que primero la cuestión económica tiene que estar solventada para poder abordar Vamos a llamarlo la las otras. cuestión económica capitalista, porque la cuestión Ok. económica, la cuestión económica es la nuestra. Es decir, si nosotros que cuando montamos Autonomía Sur queríamos prestar servicios de asesoría laboral a gente que no tuviera dinero, eso económicamente es imprescindible. Ahora, desde la economía capitalista es insostenible. Pero desde la economía capitalista, desde el punto de vista económico, porque es muy importante que hagamos nuestra la palabra economía. Hay una compañera, Marta Soler, que es profesora, decía, Oscar, yo estuve un tiempo yendo a los movimientos sociales y no decía que era economista. O sea, me tapaba un poco, ¿no? Era como algo completamente negativo. Pues yo digo lo contrario a día de hoy. Tenemos que recuperar el concepto de lo económico, pero descolonizarlo de la economía capitalista. Que ha colonizado completamente el concepto, ha colonizado completamente qué es eficiente. Cuando algo es eficiente es algo que se especula muchísimo con él. Bueno, pues eso será eficiente desde el punto de vista de la acumulación de capital, pero no satisface ninguna necesidad. Por tanto, económicamente es ineficiente. Tenemos que pelear el concepto. Y aquí que has hablado de pelear, hay algo que me llamó la atención, que es que una cooperativa, como Stalayos, hiciese este tipo de informes para un sindicato, ¿no? Pues la fundación del sindicato ELA, que es Manu Robles Aránguiz. Y aquí me surge, ¿no? Esta relación entre sindicalismo y economía social transformadora. Has puesto en medio de todo el debate lo que sería el trabajo, porque al final es de lo que estamos hablando, ¿no? En, en el informe, ¿no? ¿Qué reflexiones se hacen sobre la clase trabajadora, ¿no? Y también sobre el mismo concepto de trabajo. Sí, mira, igual que hemos hablado que se han apropiado del concepto de economía, la economía capitalista, se apropiaron del concepto de trabajo. Y se ha acabado diciendo que trabajo es solo aquello que genera una plusvalía para un patrón. Pues no, trabajo es mucho más. Trabajo va a más, es mucho más que el trabajo dependiente asalariado. Que el trabajo de cuidado es trabajo, que el trabajo voluntario es trabajo, y el trabajo autogestionario asalariado es trabajo. Por tanto, desde las centrales sindicales del sindicalismo transformador entendemos que se hará que el sindicalismo transformador debe ampliar el concepto de trabajo. Si solo es trabajo aquello que se convierte en explotado por un patrón, es decir, trabajo asalariado dependiente, se seguirá en líneas paralelas el sindicalismo, aunque sea incluso radical, de lucha por derechos de la clase obrera asalariada, dependiente, pero estamos dejando de lado completamente el trabajo autogestionario. ¿El trabajo autogestionario es trabajo o no es trabajo? Esa pregunta se la tienen que hacer las centrales sindicales. Si el trabajo autogestionario, que es el componente básico de la economía social transformadora, de lo que entendemos por economía social transformadora, que es producir desde la democracia, desde el control del trabajo de los medios productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese trabajo no entra dentro de lo que las centrales sindicales entienden por trabajo, entonces estaremos en ámbitos distintos. Ahora bien, si desde el sindicalismo se pasa a un concepto de trabajo más amplio, en el que ya ha ido introduciendo también toda la crítica de la economía feminista con el trabajo de cuidado, si se asume también que el trabajo autogestionario, los emprendimientos colectivos por cuenta propia, si ese trabajo
democrático de personas que ponen su poco capital y su trabajo y se convierten en personas cooperativistas autogestionarias. Eso no es considerado trabajo. Bueno, pues claro, no podremos conjuntar ambas vías, pero yo creo que es necesario que el sindicalismo impulse la toma de los medios de producción por la clase trabajadora. Y de eso se trata. Es decir, el sindicalismo que va a estar a la defensiva o un sindicalismo que pasa al ataque a por los medios de producción. Claro, si pasa al ataque a por los medios de producción, eso no significa que por tener un sistema productivo con trabajo autogestionario se pueda eso convertir en anticapitalismo transformador. Puede no serlo. Pero ahí empezamos otra fase. Es decir, estamos hablando que un sindicalismo apueste por múltiples empresas autogestionarias en una estrategia socioeconómica para la autonomía o para la soberanía de un territorio, en el que las personas decidan sobre qué y cómo producir. De eso estamos hablando. ¿Se apunta el sindicato a esas estrategias o no se apunta el sindicato a esas estrategias? Melón por abrir completamente, pero en el fondo está el concepto de trabajo mismo. Seguimos con un concepto de trabajo en el que confundimos trabajo con empleo capitalista. Es decir, es solo trabajo aquello que va al mercado de trabajo y que alguien lo compra y te da menos de lo que vale y a partir de ahí genera la plusvalía. Solo eso es trabajo. O ampliamos el concepto de trabajo. Si ampliamos el concepto de trabajo, introducimos el trabajo autogestionario, se abre un nuevo campo de política sindical. Sí, ahí está claro. Yo sí veo la conexión directa entre ambos, decir así, mundos, ¿no? Y de hecho, si rascamos un poco en la historia del movimiento obrero, se ve que el sindicalismo, la organización obrera y el cooperativismo o la economía social, vamos a hablar transformadora, son las dos partes de la misma moneda desde el propio nacimiento. Eso también ha llevado que se hayan dado aristas, roces entre ambos mundos, ¿no? Y yendo al día de hoy, pues también se dan, ¿no? Aquí en el documento habléis por un lado, de mutua reserva y por otro lado, de apoyo mutuo. ¿Cómo podemos explicar esas dos situaciones y por qué crees que se dan esa relación de sindicalismo y economía social transformadora? Desde el punto de vista del cooperativismo ha habido un proceso de asunción de los valores de la economía capitalista pura y dura. Eso es evidente. Entonces ahí ha habido una mutua reserva con un sindicalismo más combativo. Lógico. Si una cooperativa, si puede ser una cooperativa, algo con 5 personas, socias cooperativas, cooperativistas, y 20 personas asalariadas, vale, eso desde el punto de vista formal es una cooperativa. Desde el punto de vista real es economía capitalista pura y dura, una cooperativa capitalista. Ante eso el sindicato tiene que confrontar, lógicamente, porque en el fondo lo que se está desvirtuando el concepto de cooperativismo del siglo XIX, lo que se ha convertido prácticamente en una herramienta, un bastón de la economía capitalista. Eso hay que confrontar. Ahora bien, confundir el cooperativismo con el cooperativismo capitalista es un error. Bajo nuestro punto de vista es un error. Y ahí viene la mutua reserva, lógicamente. Nosotros aquí en Andalucía nos encantaría que las centrales sindicales fueran contra el cooperativismo agrícola agrario que hay en el medio rural andaluz. Está sirviendo de apoyo claro al extractivismo de la economía capitalista global hoy en día. Está succionando riqueza a través de una supuesta fórmula de economía social que se llama cooperativismo. Eso hay que confrontarlo. Mutua reserva. Ahora bien, apoyo mutuo. Si entendemos un cooperativismo con los mismos objetivos que el sindicalismo, en convergencia por generar una economía transformadora donde la vida subordina al capital, tenemos que generar apoyo mutuo. Si para eso tenemos que volver otra vez a reconceptualizar qué entendemos por cooperativismo, en ello estamos. Es decir, entendemos
¿Que un sindicato deba apoyar una cooperativa? Sí, pero con condiciones. Si esa cooperativa no se guía por unas estrategias anticapitalistas o transformadoras, no tiene sentido que apoye el sindicato. Ahora bien, si esa cooperativa tiene unos objetivos y unos principios claros en el que el trabajo salariado dependiente pasa a ser algo ineludible y muy tasado en determinadas campañas, en determinadas situaciones, pero la base de todo es el trabajo autogestionario, yo creo que hace falta el apoyo. Y yo creo que es básico para un sindicalismo potente, más potente, el que dé paso en la apropiación de los medios de producción. Y si en esos pasos que tiene que dar en la apropiación de los medios de producción debe indicar o proponer o marcar líneas estratégicas de objetivos y de cómo se produce, es lógico. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Cuando alguien entra en COP57, a formar parte de COP57, asume unos principios básicos de las finanzas éticas y solidarias transformadoras. Nosotros estamos diciendo lo mismo. Si queremos un apoyo mutuo desde una determinada economía social, en este caso transformadora, y un sindicalismo que sea transformador, tenemos que vincular la autonomía de cada ámbito con la necesaria cooperación. Y cuando se coopera, se tiene que converger en determinados criterios, objetivos y formas de actuar. De eso estamos hablando en gran medida de lo que es la mutua reserva y la necesidad del apoyo mutuo. Y es evidente que a día de hoy el 90% de lo que se le llama economía social es economía social capitalista. Por tanto, entiendo lógicamente y apoyo y en gran medida en nuestros dos ámbitos, porque yo soy cooperativista y sindicalista al mismo tiempo, no reniego de una con otra, yo ese sindicalismo que apoyo tiene que ir en contra de las cooperativas capitalistas, incluso más que cualquier otra empresa, porque nos está machacando una alternativa viable. Aquí la pregunta sería, ¿existen modelos o experiencias en marcha de esta colaboración entre sindicalismo y economía social transformadora que estén trabajando conjuntamente? Sí, bueno, en el Estado español poco. Que yo conozca, el Sindicato Obrero del Campo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ha estado vinculado a las cooperativas vinculadas al sindicato aquí en Andalucía, pero eran unas relaciones, no sé, no tanto reales como ideológicas, ¿no? Pero bueno, en Argentina, todos los casos de Argentina de la toma de fábricas, en Quebec, en Quebec también hay muchísimas experiencias de eso. Nosotros hemos hecho una pequeña aproximación a todo eso y en otros lugares del mundo a día de hoy, hace poco unos compañeros italianos. Es decir, en todas partes del mundo se dan este tipo de relaciones. Otra cosa es que creo que no lo hemos considerado desde el anticapitalismo global, si me apura, como algo a profundizar y a creérnoslo de verdad. En realidad, no nos lo creemos. Incluso ni desde el sindicalismo libertario prácticamente se cree. Porque cuando escarbas un poco en qué hay sobre esto y demás, encuentras muy poco. Y si es algo estratégico y básico, habría muchísimo. Y encuentras muy poco. Y las experiencias en Argentina, en Quebec, en Brasil, en Italia y demás, pues te lo tienes que currar bastante. Y hay otras cosas que lo pones en Google relacionado con el mundo obrero y te aparecen 40.000, ¿no? Y esto, bastante poquito. Yo creo que deberíamos creérnoslo más. Digo, como comunidad crítica desde la economía, desde la sociología, desde el mundo del trabajo, desde el mundo laboral, deberíamos creérnoslo un poco más, porque en realidad hay poco analizado y poco estudiado. Yo, en la jornada de economía crítica de hace muchísimos años, la parte de cooperativismo transformador y demás es minúscula. Si la hay, o sea, me imagino que la habrá, pero desde fuera, para mí es minúscula. Ahora encuentra capitalismo financiero global, análisis del sistema,
mercados de trabajo. Hay mucho trabajo sobre el mercado de trabajo, sin un análisis crítico de que estamos considerando solo la mercancía, el trabajo como mercancía. Entonces, creo que aquí hay un camino por analizar, por trabajar y por creérnoslo, desde lo práctico y desde lo teórico, desde los dos ámbitos. A mí me encanta hablar con gente que estéis investigando y seguís abriendo líneas de investigación pendiente para desarrollar. Eso me parece una cuestión genial de este tipo de trabajos, ¿no? Que te dices, se ha hecho, pero hay que hacer mucho más, ¿no? Y es lo que estáis planteando en el trabajo. Me gustaría ir cerrando la entrevista con unas dos últimas cuestiones que como ya están tan desarrolladas en el documento, pues no tendrías por qué incidir demasiado, pero que sí pueden tener interés, sobre todo para la gente que nos pueda ver vídeos de Euskal Herria o gente de otros territorios, ¿no? Tanto del Estado español como de otros lugares. La primera es ¿qué se propone en concreto para Euskal Herria? Y la segunda es algo relacionado con esto, es lo que se propone para Euskal Herria, todo lo que se propone, algunas son extrapolables a otros territorios de la península. A ver, Euskal Herria tiene una economía, bueno, completamente distinta a la andaluza. Vamos a poner un ejemplo claro. Es decir, yo tenía un profesor que decía, la economía española no existe, ¿no? Claro, la agricultura española no existe. Cada una, hay múltiples economías territoriales, por eso hablamos de economía territorial. La economía de Goalde, en este caso, tiene unas características propias y nosotros hemos intentado acercar un poco a la economía de Goalde. Es una economía industrializada, es una economía que requiere mucha más energía y materia de fuera, por tanto es consumidora y en ese sentido la economía de Euskal Herria está por encima de sus posibilidades desde el punto de vista de sostenibilidad, claramente, ¿no? Claramente. Entonces, a partir de ahí y en función de la especialización en la Dirección Internacional del Trabajo, si lo que llamamos así, si la especialización productiva de Goalde, a partir de ahí se generan unos marcos de qué es lo socialmente necesario en economías como Goalde, ¿no? Con un sector primario tan minúsculo, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que nos hemos acercado a la economía de Goalde como correspondía al encargo del sindicato ELA, pero efectivamente creemos que también es interesante para trasladar a otros territorios, a otras economías, ¿no? Porque hablamos de lo que hablamos antes como desarrollo territorial, como economía territorial, en función de la búsqueda de aspectos democráticos de la economía que desde el territorio se decida, ¿no? Y en función de cada territorio, con la especialización que el capitalismo global te ha dado o con los recursos que tú tienes, jugar. Nosotros damos unos ámbitos globales, teóricos globales, que creo que pueden servir para cualquier otra economía. Aunque es cierto que en este trabajo hemos hecho un esfuerzo por territorializarlo en la estructura productiva de Goalde, de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Pues por mi parte, en lo que corresponden a preguntas, yo creo que hemos intentado sintetizar las cuestiones que nos parecían más relevantes del documento, pese a que insistimos en que recomendar su lectura. Por tu parte, Óscar, no sé si tienes alguna conclusión, alguna idea general que te gustaría resaltar, comentar o señalar. Pues un poco remarcando lo que he dicho anteriormente. Creo que desde los movimientos sociales, los movimientos sociopolíticos, desde los sindicatos, desde cualquier ámbito de intervención social, creo que, a ver cómo lo digo, desperdiciamos demasiado tiempo en demasiadas cosas y no estamos hablando verdaderamente de alternativas económicas desde abajo. O sea, puedo encontrar análisis de la política monetaria y de la política fiscal, de la política presupuestaria, que ya no está ni en Madrid, que ya no está ni en el Estado español,
realizado desde cualquier departamento de economía del Estado, y sin embargo no estamos hablando de política económica territorial desde abajo que sea capaz de generar otro trabajo, que sea capaz de generar otra empresa, otro valor, otra propiedad, otra economía. Y desde los movimientos críticos o hacemos la economía o nos la hacen. Eso es evidente. Y yo he hecho en falta desde... Yo no le voy a pedir a la Fundación BBVA que me haga análisis. Yo no le voy a pedir eso. Pero sí se lo puedo pedir a CGT, o sí se lo puedo pedir a ELA, o sí se lo puedo pedir a... Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí creo que hace falta no solo hacer el análisis y pensar, sino embarrarse. Es decir, probar cosas en el territorio, probar cosas en el día a día. Nosotros, cuando estamos hablando antes de que proponemos otras vías de pensamiento, nosotros lo hacemos desde el día a día de nuestra cooperativa, desde que nosotros comemos de la cooperativa. Yo no como de un departamento universitario, yo no como de lo público, yo como de lo que mi cooperativa es capaz de generar. Entonces, nosotros ahí estamos en el día a día, también en el mercado capitalista, en el asesoramiento, tenemos una parte, es decir, estamos en el día a día trabajando en la economía que queremos transformar. Entonces, yo he hecho mucho en falta que los que quieren cambiar el mundo no lo piensen en clave de transformación real de las cosas. Y que se encuentran nichos, algunas veces nichos de pensamiento, nichos de no sé, de análisis universitario, o hay escrito sobre análisis de mercado de trabajo desde las organizaciones obreras lo que queramos. Y en esos análisis no se pone en solfa que se está confundiendo paro con desempleo. Se está diciendo que la población activa es la población que supuestamente se oferta a ser explotable. Eso está ocurriendo hoy en día con organizaciones que tienen entre sus objetivos transformar. Yo creo que hay que reorientar eso y creemos desde Talayo, desde Olatucop y desde otras redes ahora que estamos intentando montar aquí en Andalucía, que la economía social transformadora, en lo pequeñito, en lo minúsculo que es, pero genera otra forma de hacer economía. Es decir, genera una alternativa. Y generar una alternativa es peligroso para ellos y debería ser ilusionante para nosotros. Y creo que en realidad no se lo creen. Cuando vienen elecciones municipales, cuando vienen tal, nos invitan nos sacan como los monos de feria. Y cuando llega la hora de gestionar un ayuntamiento o de estar en unos parlamentos o desde los mismos sindicatos de generar análisis, se acaban haciendo análisis convencionales en los que no se pone encima de la mesa. Entonces yo quería hacer expresar esta reflexión que desde lo concreto se está haciendo economía transformadora y se está luchando y se está peleando desde las 8 de la mañana hasta, iba a decir hasta las 8 de la tarde, pero ya trabajamos 12 horas y ya nos hablan de que nos autoexplotamos. Nosotros no nos podemos explotar porque aquí no hay plusvalía. Pues con esta frase final que has comentado, la de nosotros no nos podemos explotar porque no generamos plusvalía, me la apunto. Y nada, agradecerte el tiempo que nos has dedicado para esta entrevista. La batería de preguntas sé que era enorme y has ajustado muchísimo al tiempo para que no sea demasiado largo. Muy por nuestra parte, muy agradecido nosotros por poder contar y la disposición. Nosotros muy agradecidos porque este tipo de trabajos están hechos para ser herramientas de transformación y ojalá pudiéramos acceder a otros mucho más espacios. Bueno, lo dicho, ya pondremos en la descripción tanto el libro como el link a la web de Talayos, etcétera, para que podáis seguir el trabajo de Óscar que hace en la cooperativa y de la propia cooperativa, que eso
más adelante pues ya hablaremos sobre ello. Y nada, insisto, agradecer por la participación, por el tiempo que has dedicado, por las preguntas, responder tan claramente a las preguntas que muchas de ellas dan para divagar y perderse mucho en ellas mismas. Muchas gracias a vosotros. A ti. Agur. Agur.